Raíces del Reino. Aprende historia cristiana de verdad. Podcast para escuchar. Hola, hoy vamos a meternos en un momento de cambio, radical en la historia de Israel, allá por el 1100 antes de Cristo. Vamos a ver cómo pasaron de ser, una confederación de tribus medio dispersas, a tener un rey, una monarquía. Las fuentes que tenemos nos van a guiar un poco en esto. A ver, antes de los reyes, la cosa era muy distinta. Es la época de los jueces, ¿no? Exacto. Israel funcionaba como un sistema de tribus bastante descentralizado, sin un poder central fuerte, digamos. Y vivían en ese ciclo que conocemos. Se alejaban de su fe, venía un pueblo vecino y los oprimía, suplicaban ayuda y entonces surgía un líder temporal, un juez que los liberaba. Pero era algo puntual. La unidad era frágil. Solo se juntaban si había una amenaza muy directa, ¿no? Claro, y la amenaza principal en ese momento, la que realmente empezó a cambiar las cosas, fueron los filisteos. Ajá, los filisteos. Sí, un pueblo que venía del Egeo, se asentaron en la costa sur, Gaza, Ascalón, esa zona. Y tenían una ventaja tremenda. La tecnología. Dominaban el hierro. Eso es clave. Totalmente. Imagínate el choque. Armas de hierro filisteas contra un Israel que usaba mayormente bronce todavía. La diferencia en batalla era, brutal. Una presión constante, entonces. Militar, cultural. Y religiosa también, claro. Y en medio de toda esa tensión aparece Samuel. Una figura como una bisagra, ¿no? Sí, totalmente. El último juez, pero también sacerdote y profeta. Una figura de transición clave. Nació por ahí del 1105 a.C. Creció en Silo, que era el centro religioso importante en ese momento, con el tabernáculo. Exacto. Y él intentó, impulsar una renovación religiosa. Tuvo algunas victorias iniciales, como en Mizpa. Pero la amenaza filistea seguía ahí, latente. Seguía muy presente. Y es esa presión constante, esa vulnerabilidad, la que lleva a los ancianos de Israel a hacer algo drástico. ¿Qué es? Ir a pedirle un rey a Samuel. Esa misma. Hacia el 1050 a.C., más o menos. Le dicen, danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Querían ser como los demás. Claro. Querían un líder militar permanente, un gobierno central fuerte para unificarse contra los filisteos. Además, seguro pesaba el recuerdo de derrotas feas. Como la de Afec, donde perdieron el arca del pacto. Uf. Exacto. Esa derrota fue un golpe durísimo. Les dejó una sensación de estar muy expuestos. Y también un poco de prestigio internacional, supongo. Ser un reino normal. Pero Samuel, no estaba muy convencido, ¿verdad? Les advirtió bastante. Sí, les puso los puntos sobre las 10. Un rey iba a significar impuestos, servicio militar obligatorio, trabajos forzados. Vamos, una centralización del poder con sus riesgos. Y su interpretación como profeta era más profunda, ¿no? Que pedir un rey era como rechazar a Dios como su único rey. Esa era la lectura teológica, sí. Pero parece que el miedo y el deseo de seguridad inmediata pesaron más. El pueblo insistió. Insistieron. Querían a alguien visible, al frente, que peleara por ellos. Y ante eso, Samuel termina ungiendo a Saúl. El primer rey. De la tribu de Benjamín. Ahí arranca la monarquía entonces. Ahí empieza todo. Alrededor del 1050 a.C. Saúl empieza a formar un ejército más estable. Ya no solo milicias que se juntaban para la ocasión. Eso es. Y tiene éxitos iniciales, como la victoria en Jabes de Galaad. Empieza con buen pie, digamos. Pero pronto empiezan los roces con Samuel. Sí, las tensiones no tardan en aparecer. Saúl como que se excede en sus funciones, hace cosas que no le correspondían religiosamente, como ofrecer él mismo un sacrificio. O desobedecer directamente en la campaña contra Amalek. Exacto. Son actos que muestran que Saúl quería más autonomía, ¿no? Separarse un poco de la autoridad profética. Y Samuel es muy duro con él. Le dice que Dios ha desechado su reinado. Es un quiebre fuerte, muy fuerte. Se establece ahí una tensión que va a marcar toda la monarquía. El poder real versus la autoridad divina representada por el profeta. Y justo cuando la figura de Saúl empieza a decaer,
aparece David. El joven pastor, El que vence a Goliat, nada menos. Su popularidad se dispara. claro. Ese cántico famoso, Saúl mató a 1000, David a 10,000. Eso debió sentarle fatal a Saúl. Fatal. Se vuelve celoso, inseguro, y empieza a perseguir a David sin descanso. Una persecución que marca los últimos años de Saúl. Sí, y su final es trágico. Muere en batalla en Gilboa, contra los filisteas, de hecho, alrededor del 10 a.C. Y tras su muerte, el camino queda más libre para David. Bueno, no inmediatamente. Primero lo aclaman rey en Judá, su tribu, en Hebrón. Pero las tribus del norte apoyan al hijo de Saúl, Isboset. Hay una guerra civil corta. Hasta que finalmente, David consigue unificar a todas las tribus. Sí, hacia el 1003 a.C., más o menos. Ya es rey de todo Israel. Y ahí viene su gran jugada estratégica. Jerusalén. Exacto. Conquista Jerusalén, una ciudad jebusea que estaba justo entre el norte y el sur, pero no pertenecía a ninguna tribu. Era perfecta como capital neutral, Y la convierte no solo en capital política. sino también religiosa. Traslada allí el Arca del Pacto. Unifica el poder político y el culto en un solo lugar. Desde ahí, consolida el reino, expande fronteras. Es impresionante ver esa transformación tan rápida, ¿no? De esas tribus vulnerables a un reino unificado, fuerte, respetado bajo David. Sí, una consolidación muy notable en pocas décadas. Aunque, claro, ese poder también trajo sus propios problemas internos para David. Eso es otra historia. Sin duda. Pero el legado de este periodo es enorme. Inmenso. Aquí nace esa idea tan potente del rey ungido, el Mesías, el elegido por Dios. Un concepto que va a tener una fuerza increíble. Y también esa tensión que mencionabas entre rey y profeta, que ya vemos desde Saúl. Esa tensión queda establecida. Y por supuesto, Jerusalén como el centro, el corazón del reino. Un legado de David que, bueno, llega hasta hoy. Y nos deja pensando en ese equilibrio tan difícil, ¿no? ¿Cómo se balancea la necesidad de un liderazgo fuerte, centralizado, que a veces es necesario para sobrevivir o prosperar? Con los riesgos de que ese poder se concentre demasiado, de que se pierdan libertades o valores importantes. Una pregunta que nació claramente en esa época tan convulsa. Suscríbete y deja tus comentarios. Entre el 1100 y el 992 a.C., Israel pasó de un sistema tribal sin unidad a los inicios de la monarquía. En medio de la presión de enemigos como los filisteos, el pueblo clamó por un rey como las demás naciones. Samuel, último juez y profeta, ungió a Saúl como el primer rey, marcando un giro decisivo en la historia de Israel. De liderazgo temporal de jueces a un reino centralizado que abriría paso a David y a la dinastía que impactaría siglos de fe y cultura.